Entonces, ahora sí, chicos, bueno, primero que nada, buenas noches. Me comienzo presentando por si alguien no me conoce. Mi nombre es Guido, como bien dijo Amílcar, soy de Mendoza. Lo que yo les voy a estar compartiendo ahora es el plan de escape, ¿sí? Ya voy a empezar en un ratito la presentación. Les quiero pedir, como dijo Amílcar, si tienen una hoja y un lápiz, una lapicera a mano, mucho mejor. Sé que algunos de ustedes ya me escucharon la vez pasada, les voy a pedir que, bueno, finjan demencia. Bueno, les voy a decir más o menos básicamente lo mismo que les dije la vez anterior. Y bueno, a mí no se me da bien hablar en público, así que voy a hacer esto lo más rápido posible. ¿Sí? Ya les empiezo a compartir pantalla de acá. Entonces, lo que yo les voy a compartir esta noche es una parte que viene a complementar todo lo que ustedes han venido conversando anteriormente. Esto que van a ver son sobre todo, mi idea es que ustedes se lleven cosas prácticas, ¿sí? Y como bien dice ahí la imagen, la que nosotros vamos a charlar un poquito esta noche es del plan de escape. La vez pasada tengo entendido que ustedes estuvieron con Aldo viendo la cuestión esta del ciclo adictivo o del comportamiento adictivo. Justamente lo que yo les quiero explicar en esta noche son algunas ideas prácticas para que nos ayude a superar ese ciclo adictivo que se supone que nosotros en esta lucha todos queremos, digamos, superar. Voy a seguir compartiendo por acá y quería que ustedes tengan en cuenta comenzar con esta escritura que está en Primera de Pedro 5:8, no sé si ustedes la están viendo en pantalla, porque muchos de ustedes se van a preguntar, yo les voy a insistir mucho con esto, en que este plan que nosotros tenemos que elaborar es de pensar, es de escribir y es de repensar. Esas vendrían a ser como las tres patas o las tres partes que va a tener todo esto que yo les voy a explicar esta noche. Y sé que esto a todos nos ha pasado, esto demanda mucho tiempo, demanda pensar, demanda sentarse, demanda tener estrategia, demanda un montón de cosas que pueden darnos flojera a buenas y a primeras. Entonces, les quería compartir esta escritura de por qué nosotros necesitamos tener un plan de escape. Y justamente esta escritura está en Primera de Pedro 5:8, que dice: tengan cuidado y estén siempre alertas, pues el enemigo, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros no tenemos un plan de escape, yo les quiero dejar claro que Satanás sí tiene un plan con nosotros. Entonces, nos guste o no, vamos a estar siempre en la mira y vamos a estar siempre en ese objetivo de que nos quiere atacar, ya sea con tentaciones, ya sea para repetir el ciclo adictivo que nosotros queremos superar. Por lo tanto, es necesario que sí o sí nosotros tengamos un plan para poder superar esos ciclos adictivos, porque Satanás ya lo tiene con nosotros. Entonces, nosotros no nos podemos quedar afuera y no tener un plan para superar estas adicciones que venimos hablando a lo largo de todo este tiempo. Voy a seguir compartiendo por acá. Si se fijan, no sé si se ve bien acá las dos imágenes, van a tener un estado A, le puse yo, a la izquierda, un estado B a la derecha. Entonces, lo exageré yo un poco, he buscado imágenes que sean representativas. La imagen del estado A vendría a ser como el estado inicial de una persona que está, digamos, envuelta en su vicio, que siente soledad, que sus emociones son impulsivas, que tiene malestar físico, que tiene malestar financiero, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos dejar este estado A y pasar al estado B, donde tenemos compañía, donde tenemos templanza, donde tenemos bienestar, para pasar de un estado al otro, necesitamos tomar decisiones y necesitamos tomar acciones. Entonces, quiero que también se lleven por acá esta parte. Plan es sinónimo de acción. Si yo no hago acciones, simplemente nunca voy a poder superar este ciclo adictivo que es el que me está agobiando, me está agotando. Necesito escribirlo, pero también necesito ponerlo en práctica. Entonces se lo quería resumir en este gráfico que ustedes ven acá. Primero que nada, se los vuelvo a repetir con esto. Plan es algo que nosotros vamos a escribir. Ese plan incluye acciones, ¿sí? No nos podemos quedar
en el hecho solo de escribir o solo de pensar, este plan está pensado para las emergencias o también para la rutina diaria y tiene que ser flexible. ¿A qué voy con esto? Muchas veces van a escuchar que mucha gente decide, por ejemplo, cerrar todas sus redes sociales por este tema del ciclo adictivo. Estas cosas es algo que uno tiene que ir flexibilizando, no lo puede hacer constantemente porque quizás ese ciclo adictivo va a saltar por algún otro lado. Entonces, por ejemplo, tengo más tiempo porque no estoy utilizando las redes sociales, pero me dedico a ver más tele. Entonces ahora la tentación no viene en sí por las redes sociales, sino que va a venir por mirar demasiada tele. Por eso es importante el plan, para decir, voy a dejar de hacer tal cosa, pero la voy a reemplazar por alguna otra. Y es necesario que yo lo tenga en cuenta para que cuando llegue el momento sepa qué puedo hacer. En este plan de escape es muy necesaria la compañía, tanto de Dios como del hermano. Nunca vamos a dejar a las personas afuera, ni nunca vamos a dejar de lado nuestra vida espiritual, sino que lo que yo les voy a comentar acá viene a complementar tanto lo social como lo espiritual. Sí, no es que esto va a reemplazar todo lo que ustedes han estado viendo en todas las clases anteriores. Y allá abajo es necesario tener en cuenta el tiempo, como ya les decía recién, con esta parte de lo flexible. No hacemos todos los meses la misma estrategia, ni aún no hacemos todas las semanas la misma estrategia, sino que lo vamos a ir adecuando según cómo va evolucionando o cómo va resultando el plan a medida que nosotros lo vamos aplicando. ¿Sí? Si alguno hasta acá me quiere hacer alguna pregunta, no sé si voy demasiado rápido, lo quiero escuchar un poquito a ustedes antes de que continúe. De paso yo aprovecho a tomar agua. Guido, yo sí tengo una pregunta Decime. y es relacionado precisamente con lo que estás diciendo, porque muchas veces uno va, o bueno, no voy a generalizar, yo lo hacía, de llegar como a extremos, de aislarme completamente de redes o de páginas, eh, pero ahora que lo noto era un comportamiento demasiado extremista porque eso no duraba mucho, eso era bastante temporal, o sea, era muy extremo, como que sentía la necesidad de hacerlo porque de alguna manera me daba paz, pero creería que no había pasado un mes y a lo mejor ya de manera gradual estaba volviendo como a instalar o a desbloquear, entre otras. Entonces, yo no sé si puede ser como un comportamiento normal o qué fue lo que faltó ahí, o sea, qué falló. Porque sí, sí, en este momento puedo reconocer que fui muy extremo en algunas ocasiones. Mira, según lo que vos me comentás, creo que el problema es que uno toma decisiones impulsivamente. Entonces, tiene una recaída, dice, no quiero volver más a esto, sé que me hace mal, etcétera, etcétera. Entonces, ese momento impulsivamente dice, bueno, voy a demostrar con acciones que yo no quiero seguir más en esto. Entonces, impulsivamente cierra quizás todas las redes, impulsivamente dice, bueno, no voy a ver más a nadie, etcétera, etcétera. La idea justamente de este plan y lo que nos hace bien la cuestión de escribir, porque al escribir la mano siempre va más lento que el cerebro, entonces te permite ir escribiendo y repensando. Por eso yo les decía que son cosas que hay que pensar y repensar. Creo que lo que te ha sucedido, creo que nos ha pasado a todos, es que has tomado decisiones quizás impulsivamente y no has tenido en cuenta en que quizás ese alejamiento que vos hacías de las redes sociales te provocó que no pudieras confrontar esa adicción por algún otro lado. Por eso yo les decía que acá lo que nosotros vamos a hacer, me vuelvo un poquito para atrás, vamos a tomar acciones para amortiguar eso que hacíamos antes. Entonces, si ahora tenemos más tiempo, porque no estamos en redes sociales, lo tenemos que ocupar productivamente con alguna otra cosa que justamente no nos haga caer en ese ciclo adictivo. ¿Sí? No sé si te contesté bien por acá. Sí, fue muy claro, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta o continuamos? Yo tomo un sorbito de agua por este lado.
Yo tengo una pregunta. Sí, Vos dijiste que podíamos utilizar este plan. No, no está mal, ¿no? Esto de poder cerrar las redes y demás, pero que sea en modo de un plan de escape y no algo emocional por haber caído, no sé, eh, recientemente. ¿A eso se refiere? sí. Ah, ok. No, me refiero a que todas las decisiones que vos tomes las tomes sensatamente. Sí, dependiendo de vos. Me refiero a que no hagas cosas impulsivamente. De decir, hoy estoy enojado o tengo bronca con esta adicción, cierro todo, pero no pienso qué voy a hacer con ese tiempo que me va sobrando. O Claro. quizás podés ir reemplazando algunas cosas. Por ejemplo, decir, todas las redes sociales solamente las voy a tener en la computadora, que es más difícil, y no las voy a tener en el celular, por ejemplo, que es mucho más. Sí, te estoy dando ejemplos. Me refiero Sí, con sí, sí. esto a que sean cosas pensadas, no que tomen decisiones impulsivamente o por enojo o por simplemente no querer caer más en este ciclo adictivo. Sí, a eso me refería. Ok, perfecto. Bien, Perdón, puede ¿puedo decir decir, sí, sí, cortito? Sí, nosotros a veces tenemos que hacer decisiones drásticas. Eh, en alguna tenemos que hacer, o sea, no todas las decisiones drásticas, cerrar redes, borrar contactos, eh, dejar de ver televisión, o sea, uno tiene que ir poco a poco. Pero en algún momento nosotros tenemos que hacer una decisión drástica, ¿sí? Eh, y eso es parte del proceso. Si yo sé que las redes, que la tele, que Netflix, que la computadora, vamos de a poco, ¿sí? Y bueno, el Señor va a hacer eso, porque si no, nos va a quedar, digamos, ese vacío ahí en nuestra cabeza, esa cosa del auto, de la abstinencia, que después vuelve con mucha más fuerza, y después uno o comienza el ciclo de vuelta y se siente peor, todo eso. Pero yo creo que sí, en algún momento hay que hacer algo drástico, pero de a poco, de a uno o de a dos, como sí, sí, sí. eso es. Sí, sí, sí. Por eso le insisto con esto. Esta palabra que está acá en el medio es flexible. Es decir, hay cosas que yo tengo que hacer drásticamente. Por ejemplo, lo que seguramente nos pasó a todos. Me está haciendo mal llevarme el celular a la cama. Y bueno, no me lo voy a llevar. Sí, me estoy adelantando con algunas cosas que voy a explicar al último. Pero quizás si yo en el tiempo aprendí a controlar esa adicción y me llevo, no sé, el celular solamente para escuchar música y quizás sí me lo puedo permitir llevármelo. A eso me refiero con las emergencias y con que sea flexible, dependiendo cómo voy evolucionando o no. Quizás me lo llevé de nuevo a la habitación y tuve una recaída, entonces tengo que volver para atrás. Sí, por eso les digo que es pensar, escribir y repensar. Hay veces que tengo que tomar cosas drásticas, sí, pero esas decisiones drásticas que yo tengo que tomar, también tengo que tener en cuenta con qué hábito yo la voy a reemplazar. Entonces, quiero que también se focalicen en eso. Quería compartirles acá una frase que encontré, me parece que es la más acertada. No sale en la Biblia, se los admito, es un libro que leí hace poco que se llama El arte de la guerra y dice lo siguiente, el cálculo es la mitad del éxito. Entonces, yo puedo tener buenas acciones, puedo tener una buena vida espiritual, puedo tomar las decisiones drásticas que yo quiera, pero si yo no calculo cómo es mi vida, cómo estoy organizado, en algún momento voy a tener quizás una recaída, ¿sí? Entonces, lo que primero nosotros hacemos para comenzar este plan que vamos a escribir, que vamos a desarrollar, el primer paso es definir los límites. Los límites no hay que sentarse y pensarlos y repensarlos. Generalmente nos vamos a basar en tres cosas. Primero, si estamos acá en un grupo que es cristianocéntrico, nos vamos a basar en la guía de la Biblia. Entonces, generalmente va a estar basado en tres pilares, lo que ustedes ven ahí, en la heterosexualidad, en la santidad y en la monogamia. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque quizás puede venir una persona que diga, yo quiero dejar las redes sociales y quiero dejar el hábito del vicio de la pornografía, por darles un ejemplo, pero quiero hacer, no sé,
tarot o quiero hacer, no sé, la astrología. No, nosotros vamos a tomar acciones, decisiones o comportamientos que estén guiados según la Biblia. O, por ejemplo, alguien me va a decir, bueno, a mí me ayuda a, no sé, a calmarme, salir todos los fines de semana a bailar y emborracharme. No, nosotros acá no lo vamos a hacer. Nos vamos a guiar según estos tres pilares que dice la Biblia y vamos a buscar acciones o vamos a desarrollar acciones que tengan que guiarse en esto. Esto es, y esto por eso les pedí al principio que tuvieran una hoja y un papel, porque lo primero que uno tiene que hacer es justamente, como dice, escribirlo. Entonces, ¿qué se hace acá? Antes de empezar el plan, se pone el límite, 2 puntos, y hay que comprometerse uno mismo. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo pido me comprometo a vivir mi vida con límites según lo que dice la Biblia, basándome en la heterosexualidad, en la santidad y en la monogamia. ¿Sí? ¿Se entendió por acá? No sé si, no los veo, así que no sé si... Sí, se entendió bien, se entendió bien. Sí, sí. Perfecto. Entonces, ahí tenemos el primer, como les dije, el primer paso. Otra frase que me gustó mucho y por eso se las quise traer acá, que decía este libro. Dice así, de acá nos vamos introduciendo en el segundo paso. Dice, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Pero el peor escenario que nos puede pasar, si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Les quería traer esta frase para insistirles con esto. El primer paso que nosotros, como yo les dije, era el de establecer los límites. Ahora lo que vamos a hacer, antes de empezar el plan, nos vamos a conocer en tres aspectos o vamos a evaluar tres aspectos que tienen que ver con nuestra vida. Vamos a evaluarnos o autoconocernos nosotros como persona, por eso puse el yo, el entorno o el ambiente, ahí lo quise yo representar con un paisaje, pero en realidad es todo lo que nos rodea, ya se lo voy a explicar un poquito más detallado después, y también vamos a evaluar nuestra vida espiritual. Yo ahí lo sinteticé en Dios, pero significa toda nuestra parte espiritual o digamos de conocimiento sobrenatural. ¿Qué es lo que me tengo que conocer como persona? Me tengo que conocer qué me gusta, qué, qué me tranquiliza, qué disparadores tengo. En esto de los disparadores, o sea, el disparador me refiero con aquella situación o aquel, sí, o aquella parte que me hace empezar o desatar el ciclo adictivo. No son muchos. Por eso también está bueno conocerme porque generalmente está basado en cuatro, pueden ser cuatro situaciones o estar muy hambriento, o estar muy enojado, sentirme solo, o estar estresado o cansado. ¿Sí? Se van a dar cuenta que generalmente el ciclo adictivo en sus vidas se disparó a través de estas cuatro razones. No son mucho más simples, no son muchas más que esas, por eso es necesario conocerlas. Saber cuándo estoy enojado o cuándo puedo llegar a estar enojado, cuándo estoy hambriento o cuándo puedo llegar a estar hambriento, lo mismo con la soledad, lo mismo con el estrés. Por eso yo les decía que este plan también se tiene que pensar para situaciones de emergencia. Por ejemplo, bueno, acá no me quiero adelantar, ya se los voy a explicar un poquito más adelante. Es necesario que también conozcamos los votos internos, que es la tercera columna que ustedes van a ver ahí. Los votos internos se refiere a estos pensamientos o a estas ideas adquiridas que uno tiene inconscientemente. Por ejemplo, de decir, nadie me quiere. Entonces, bueno, si nadie me quiere, recurro o voy a buscar ese falso amor a través de la pornografía. O qué sé yo, estoy solo y no tengo amigos. Bueno, si estoy solo y no tengo amigos, también es un disparador para que yo recaiga en este tema del vicio que es el que nosotros queremos superar.
¿qué otra parte nos tenemos que conocer? ¿Qué fallas hemos tenido? Es decir, ¿cuándo otras veces que hemos intentado estar sobrios hemos tenido recaídas? ¿Qué falló? Falló, no sé, que venía bien una semana, pero falló en media hora que estuve solo, entonces ahí tuve una recaída. Bueno, esa vez la tengo que pensar y tengo que diseñar alguna acción para tener en cuenta si esto me vuelve a pasar. Los disparadores que ya les comenté. Y también sirve mucho tener en cuenta qué consecuencia me trae el pecado, porque muchas veces uno quiere salir de este ciclo adictivo, pero no tiene en cuenta las verdaderas razones del por qué sería bueno dejarlo. Entonces también es muy importante que uno se ponga a pensar, che, este vicio me hace perder demasiado tiempo, me hace agotar físicamente, me hace aislarme socialmente. Si yo tengo en cuenta esas consecuencias del pecado, también es un aliciente más para que yo pueda diseñar con plan este éxito, el cual me va a servir justamente para superar el ciclo adictivo. Se lo resumo por acá con algunas preguntas. Lo que ustedes se tendrían que preguntar es, con autoconociéndose, qué me gusta hacer, qué situaciones me hacen recaer, qué no me gusta. Esto de qué no me gusta, me refiero a que siempre va a haber cosas que nos va a tocar enfrentar que no nos gustan, pero hay cosas que no nos gustan hacer que además nos hacen recaer. Por ejemplo, tengo, no sé, no me gustan los chistes verdes que se hacen en el momento del almuerzo en el trabajo. Bueno, quizás no me gusta, pero pasado el tiempo, veo que me afecta y que me hace tener recaída, que sé yo, por darles un ejemplo. O también ahí, ¿qué me cuesta hacer? Y me cuesta, no sé, relacionarme con mi familia y sé que los tengo que ver todos los domingos y ya me pongo mal. Y además de eso, tuve una semana muy cansadora en el trabajo, entonces todas esas cosas me hacen que yo sume y que quizás me disparen para que yo empiece a tener de nuevo las recaídas en este ciclo adictivo. ¿Cómo es mi rutina? También me lo tengo que preguntar. ¿Cuándo tengo tiempo libre? ¿Tengo tiempo libre? ¿No tengo tiempo libre? Si una persona viene y nos dice que vive trabajando y también, por más que nosotros lo veamos bien socialmente, está mal porque se está cansando en demasía su cuerpo físico, ¿sí? ¿Qué consecuencias personales me trae el pecado? ¿Qué me desconecta ahí? Lo que yo quería que ustedes se llevaran en cuenta es qué cosa los relaja. Por eso, siempre guiándonos en este marco de la Biblia. Por ejemplo, alguna persona puede decir, a mí me relaja escuchar música clásica, a mí me relaja, no sé, salir a caminar, a mí me relaja llamar a alguien, charlarme, juntar con un amigo. Entonces, si yo sé qué cosa me desconecta o qué cosa me relaja, la puedo tener en cuenta al momento que yo elabore mi plan. Como en mi cuerpo, qué sé yo, me cansa la época de calor, el calor me agobia. Bueno, si está llegando los meses del verano, como nos está pasando acá un poco en el hemisferio sur, es algo que yo voy a tener que tener en cuenta al momento que yo elabore mi plan. No sé, el clima frío me hace estar más quieto en casa, entonces tengo más probabilidad de recaer, qué sé yo. Sí, esas cosas parecen idioteces, pero uno las tiene que tener en cuenta. ¿Qué me genera curiosidad? Con esto de que si hay algún hobby que yo tenga, que yo pueda aprovechar para implementarlo en mi plan de escape, ¿sí? Acá voy pasando muy rápido. No sé si se entendió por acá. Voy muy rápido, díganme ustedes, si no, aprovecho yo para tomar un poco de agua. Excelente, hermano. Perfecto. Entonces, nos autoconocimos, nosotros como persona. Ahora le vamos a dar el espacio para conocer nuestro entorno. Y acá yo les quería hacer una aclaración. El entorno, me refiero a nuestros principales ámbitos, no puse a todos, pueden haber más. Generalmente tenemos tres ámbitos principales como persona cristiana, que va a ser la familia, va a ser el trabajo y va a ser la iglesia. El entorno nos va a afectar a nosotros, o sea, es irremediable, no podemos ser una burbuja, no podemos ser un cubo de hielo, pero hay que tener en cuenta, y lo puse ahí en rojo, que el entorno nunca tiene que pagar las culpas de mis errores. Es decir, yo nunca puedo decir, tengo recaídas porque no soporto a mi familia,
¿sí? Me puede afectar, pero tengo que encontrar la forma en que ese entorno no me haga recaer, sino encontrar la forma de poder superarlo. También vamos a tener en cuenta si tenemos personas que sean de nuestra confianza, a las cuales nosotros le podamos rendir cuentas. Recuerden que todo en este proceso que yo les estoy comentando, nunca dejamos de lado al resto, ni a Dios, ni la parte social. Simplemente acá les quería hacer un par de preguntas para que se autoconocieran. Pueden haber más preguntas. Yo simplemente les puse acá como las más principales. Por ejemplo, ¿cómo es mi trabajo? Mi trabajo tiene tiempos más estresantes, tiene temporadas más estresantes o tiene tiempos más muertos. Trabajo solo, trabajo en compañía, trabajo con personas de mi mismo género, trabajo con personas del sexo opuesto. ¿Cómo está compuesta mi familia? ¿Vivo yo solo? Entonces, estas cosas son las que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, si alguno de ustedes viviera solo, tiene que ir pensando qué cosas va a hacer para poder luchar exitosamente contra esa soledad y no disparar este tema de las recaídas, ¿sí? También vamos a involucrar la parte social de la iglesia, cómo es la iglesia donde yo asisto, tengo un rendidor de cuentas, el ambiente donde yo me relaciono, si hablan cosas sanas, si hablan cosas insanas, em, se hacen chistes verdes, no se hacen chistes verdes, qué actividades constructivas sanas puedo hacer con los que me rodean. Tengo personas con las que, por ejemplo, poder jugar a la pelota, poder salir a caminar, poder juntarme, no sé, a lo que a mí me guste. Por eso recuerden que también nos evaluamos nosotros mismos. Si me gusta jugar al ajedrez, por darles un ejemplo, ¿tengo con quién jugar al ajedrez? Sí, no, bueno, también lo tengo que ir pensando para el momento en que yo elabore mi plan. Sí, voy a ir muy rápido con esto. Última parte, la parte espiritual. Eh, cómo nosotros nos tendríamos que evaluar acá, cómo nosotros practicamos la presencia de Dios. Y generalmente hacemos hincapié en las disciplinas espirituales, como le llamamos, en la oración, en el ayuno, la adoración, la comunión. Hay muchas más, yo les traje acá las principales. Entonces, le puse ahí en blanco los votos internos porque justamente necesitamos muchas veces revelación a través de estas disciplinas espirituales para poder combatir esos votos internos que tengamos inconscientemente. ¿Sí? Simplemente nos preguntamos cómo es mi relación con Dios, qué hábitos, disciplinas tengo, cuál me cuesta. Por ejemplo, soy una persona que le gusta leer, pero me cuesta mucho orar. Bueno, tengo una fortaleza, tengo una debilidad. Esta pregunta, la que dice qué voto interno tengo que combatir, parece sencilla, es extremadamente compleja, ¿sí? No es algo que ustedes se van a contestar a buenas y a primeras, sino que requiere mucha revelación, quizás requiere mucha oración y también pensar y repensar. Hay gente que tiene más predisposición a ser intuitiva o a repensar las cosas y gente que no se da cuenta. Simplemente yo se los puse acá para que ustedes pudieran tener en cuenta eso porque muchas veces los votos internos nos impiden tener una relación exitosa con Dios. ¿Qué me ayuda a vivir más en su presencia? Por carácter, quizás me gusta más la música que la oración, me gusta más la lectura que la comunión, o soy una persona más sociable, me gusta más estar en comunión en la iglesia que otras cosas, etcétera, etcétera. Sí, simplemente les insisto con esto, les estoy tirando disparadores. Entonces, y acá empezamos un poco a meternos a lo que es el plan en sí. Por eso les traigo esta escritura que aparece ahí arriba, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo, en gloria en Cristo Jesús. Esta escritura muchas veces nosotros la tenemos en cuenta, quizás la repetimos, pero muchas veces no tenemos en cuenta qué nos falta. Es decir, no sabemos qué es lo que nosotros estamos débiles. Por eso yo acá hice una especie de cuadro. A la izquierda está como en verde lo positivo, sería lo que yo tengo, por darles un ejemplo. A la derecha sería lo negativo, que es eso que a mí me falta. ¿Sí? Por darle un ejemplo. Haciendo un análisis de mi entorno familiar, descubro que sí,
que tengo ayuda familiar, descubro que tengo ayuda profesional, qué sé yo, que tengo un grupo de contención, que tengo el hábito de leer, que, qué sé yo, que soy una persona muy sociable, que tengo muchos amigos y que también tengo de positivo que tengo el hábito de orar. Pero en cambio me doy cuenta que, no sé, me falta un rendidor de cuenta, que la parte del ejercicio físico vendría a ser una debilidad, que mi iglesia, que si yo, tiene poca actividades para hombres, que por eso no tengo un lugar donde relacionarme, etcétera, etcétera, que la adoración no es quizás mi, mi disciplina, que mejor se desarrolle, que capaz que tengo, no tengo acuerdo en mi matrimonio y que he descubierto que tengo el voto interno de que nadie me ama. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, o yo también me voy a involucrar en esto, lo que tenemos que hacer es elaborar el plan en base a lo que yo tengo, pero también tengo que tener en cuenta lo que me falta. ¿Sí? Lo que ya tengo lo cuento como a favor, lo cuento como positivo. Lo que me falta es en base a lo que yo voy a tener que trabajar. Y acá les quería aclarar una cosa. Y si quieren nos detenemos un poco en esto, si me quieren hacer alguna pregunta. Hay cosas que yo puedo remediar. Por ejemplo, la segunda que ven ahí a la derecha, la falta de ejercicio físico. Quizás yo puedo hacer un plan. Quizás, por ejemplo, la disciplina en la adoración, sí, lo puedo trabajar. Quizás el voto interno también lo puedo trabajar. Pero hay cosas que son mucho más complicadas. A mí me gusta llamarlo dilemas. Si ustedes se fijan ahí, por ejemplo, la tercera, descubro que en mi iglesia hay pocas actividades para hombres. Esto no quiere decir que yo a buenas y a primeras voy a dejar mi iglesia porque no tiene actividades para hombres, sino que son cosas que quizás yo necesite revelación, necesite ponerlas en oración para ver qué es lo que voy a tener que hacer. ¿Sí? La otra cosa, la falta de acuerdo matrimonial. Les doy un ejemplo. Bueno, yo en mi caso yo no estoy casado. Le voy a hacer el caso con Amílcar, que quizás es uno de los que más conozco. Si Amílcar viene y me dice, Guido, qué sé yo descubro que tengo recaídas porque no tolero a mi esposa. Yo no puedo ir y decirle a buenas y a primeras, bueno, Amílcar, divorciate y listo, y tu vida se va a arreglar. Sino que es una cuestión más problemática, es una cuestión de dilema. Entonces, son situaciones que no va a arreglar simplemente con decisiones drásticas o simplemente con un plan, sino que son cosas que va a tener que empezar a pensar y buscar la revelación para ver cómo va a poder solucionar ese problema de manera que sea exitosa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay cosas que vamos a poder solucionar fácilmente con un plan, hay cosas que nos van a quedar un poco colgadas y que voy a necesitar un poco de oración, un poco de apoyo de la comunidad para ver cómo las soluciono. ¿Sí? Hasta acá, chicos, voy bien. No sé si alguien me quiere hacer una pregunta. Paso, yo tomo un poco de agua. Excelente, Guido, excelente. Bueno, me alegro. Yo no lo veo, así que voy a suponer que me dicen sí con la cabeza. ¿Sí? Bien. Acá les doy algunos ejemplos de qué es lo que ustedes pueden poner en práctica. ¿Sí? Y les voy a ir explicando desde la imagen superior a la izquierda en sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? A mano derecha. A mano izquierda, arriba, en la parte superior, ustedes en realidad están viendo lo que no se debería hacer. Si son personas que están bajo una grave situación de estrés, no deberían tomar café, como sale ahí en las tazas. Perdón, Amílcar, que estaba pidiendo recién café colombiano. No sé si estás en una situación estresante o no. No se lleven el celular a la cama. Ese es un consejo. Lo pueden dejar afuera, lo pueden guardar en un cajón. Pueden comprarse, no sé, un despertador, pueden, no sé, hacer cualquier otra cosa que los obligue o los separe un poquito de ese celular. Entonces, ahí ya solucionarían un primer problema, que es tener un plan para cuando se vayan a dormir, que es la parte cuando uno quizás más se quiere relajar. Y es también una situación problemática porque uno en la noche no tiene muchas actividades para hacer. Por ejemplo, si yo descubro que me relaja salir a caminar,
puedo salir a caminar a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, pero no a las 8 no sé, a las 4 de la mañana, porque quizás es también muy peligroso. Entonces, son cosas que yo tengo que, como les dije, ir previendo. Lo segundo, si se fijan ahí, la segunda imagen dice censura. Eh, el libro propone, donde saqué este PowerPoint, propone la cuestión de utilizar filtros en el celular. A los que yo conozco, la mayoría son pagos. Después, si quieren poner el grupo, les puedo pasar como encontré un tutorial que te explica cómo bloquear algunas páginas en internet. Sinceramente, hablo acá personalmente, sigo buscando algunos filtros, no he encontrado alguno, bueno, como les dije recién, la mayoría son pagos, no he encontrado alguno que sea gratuito, que sea muy efectivo, sinceramente. Entonces, bueno, es una cuestión, exactamente, custodia es uno, pero recuerden que es pago, pero sí funciona. Custodio tiene se organiza de la siguiente manera. Uno coloca sus datos y tiene un rendidor de cuentas, es decir, vincula con el correo a otra persona. Entonces, si uno entró a una página peligrosa, le llega un mail como quemándote, por decirlo en argentino, a la otra persona, ¿sí? Entonces también te ayuda a rendir cuentas en ese aspecto. Si la siguiente imagen, si se fijan ahí, son varios hombres haciendo ejercicio. Es muy importante que lo que ustedes puedan, hacer alguna actividad física, lo que puedan. Por eso también, un detalle que yo no les dije recién, si ustedes evalúan en su entorno, por ejemplo, que cerca de su barrio tienen, no sé, viven a 2 cuadras de un parque, bueno, no puedo pagarme un gimnasio, pero puedo ir a caminar al parque. Sí, por eso también es un tema de evaluar este plan. O, no sé, vivo cerca de un club de, no sé, hockey. Bueno, no me gusta el hockey, pero necesito hacer algo y es quizás lo más a mano que tengo, lo puedo tener en cuenta para que sea parte de mi plan. Por darles un ejemplo, ¿sí? El cerebrito ahí con los anteojitos les quise representar a esto de que nunca dejemos las actividades espirituales y nunca dejemos de averiguar qué es lo que a nosotros nos pasa. Si tenemos este problema, la adicción, esto involucra que también vamos a conocer más sobre el tema, lo vamos a profundizar también cuáles son las consecuencias que tiene esto, ¿sí? Para conocer un poquito más al enemigo, como les dije en la frase que yo les mostré recién. La imagen ahí del medio, si se fijan, hay varias personas charlando alrededor del fuego. Con esto quería representar de que también tengamos tiempo de comunión con otras personas sanamente, sin caer en cuestiones, por decirlo, groseras, sino que tengamos espacios donde podamos compartir, no sé, una charla con un amigo, tomándonos un mate, bueno, si quieren café, no hay problema, no sé, lo que sea, saliendo a caminar juntos, tocando la guitarra, lo que ustedes sientan que puedan hacer y que sea constructivo y que sea sano, ¿sí? Y por último, tienen ahí representada la cruz, nunca dejamos nuestra vida espiritual de lado, como les he venido diciendo. En el medio les coloqué un cartel que dice rapidez. La idea de esto es que si ustedes están teniendo una emergencia, por ejemplo, se sienten solos y saben que por situaciones anteriores tienen la probabilidad de caer, ahí nomás no le doy más vueltas al asunto y pongo en ejecución mi plan. Por ejemplo, vivo solo y estoy solo un sábado y son, no sé, las 12 de la noche y tengo ganas de mirar el celular. Bueno, no voy a mirar el celular, voy a agarrar un libro y tomarlo y leerlo. No voy a empezar a leerme, como les decía recién, no voy a tomar decisiones impulsivas, no voy a decir, bueno, me voy a leer todo el libro en la noche. No, voy a decir, todos los días voy a leer un capítulo de este libro, o voy a leer medio capítulo, o no sé, voy a leer 3 páginas. Sí, la idea es empezar a reemplazar estos hábitos siempre de a poco. Lo mismo con el ejercicio, no voy a empezar a correrme una maratón 10 kilómetros. Bueno, voy a empezar con media cuadra, qué sé yo, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, etcétera, etcétera. Entonces la idea es ver si esa cosa que nosotros involucramos en nuestro plan va dando resultados. Si da resultados, lo mantenemos. Si no da resultados,
pensamos o repensamos y buscamos alguna otra variable o alguna otra solución. A esta parte se las doy un poquito de, como de alquimia, por así decirlo. Ahí son tres consejos en realidad lo que les quiero dar. Son suplementos naturales para combatir un poco el estrés. Son tres hierbas naturales que ustedes pueden conseguir como té o como gotas o lo que fuera. Están en cualquier herboristería. La más recomendada para mí personalmente, o que por lo menos yo he comprobado, es la primera. Ashwagandha se llama, es una palabra larguísima. Es un suplemento que sobre todo nos sirve a los varones porque es antiestresante, te regula la cuestión hormonal, te ayuda a combatir el estrés, también te mejora la relación del sueño, etcétera, etcétera. Y las otras dos, la pasionaria y la amapola, sobre todo se utilizan para cuestiones de nerviosismo o de estrés. Tienen que tener mucho cuidado con la amapola, por ejemplo, porque tomarla prolongadamente en el tiempo puede generar una adicción al opio. Entonces, bueno, ojito con esta última, ¿sí? ¿Con qué quiero terminar? Quiero terminar con una escritura. Elegí la versión más antigua porque creo que es la que más un poco nos compromete. Si ustedes se fijan en algunas otras versiones van a ver que dice como que la suavizan un poco, sin embargo, yo quise como comprometerlos o desafiarlos, ¿sí? En parte. ¿Qué va a decir? Acá Hebreos 10 23 al 24 va a decir, mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, es decir, mantengamos nuestra vida espiritual como corresponde, que fiel es el que prometió. Pero también hay una parte donde nos va a involucrar a todos nosotros. Va a decir, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Este provocarnos es una cuestión de desafiar casi que te dé bronca, es decir, casi que te hierva la sangre. Provocar es cuando estás jugando River Boca y yo estoy en la hinchada de Boca, le canto cosas para que se enoje la hinchada de River. Eso es provocar. Entonces esta escritura nos dice que nos provoquemos, pero a cosas buenas. Dice, provoquémonos al amor y a las buenas obras. Entonces, quería terminar con esto porque es importante que tengamos en cuenta que todos somos útiles para algo. Si yo soy bueno orando, hay otra persona que no es buena orando, entonces lo que yo tengo le puede servir a la otra persona y la otra persona me puede ayudar a mí también. Por lo tanto, mi idea era que se llevaran este pensamiento de que se provoquen al amor. Si yo estoy viendo que mi hermano no está bien en su vida espiritual, no está bien en su vida social, la idea es que yo voy y lo provoco, pero no para que se enoje, sino para que entienda que necesita amor y que necesita dedicarse a las buenas obras para no estar ocioso. ¿Sí? Entonces, todos ustedes que están acá, los 37 participantes que somos hoy, les quería dejar esa reflexión. Todos ustedes son importantes, todos ustedes tienen talentos, tienen dones, tienen un montón de cosas que pueden ayudar a otra persona a que salga de su ciclo adictivo. Y ustedes también necesitan la ayuda de otra persona porque seguramente tienen debilidades que cualquier otro puede suplir. ¿Sí? Entonces, quería cerrarlo con esto. Quería, bueno, provocarlos al amor y a las buenas obras. Y le puse ahí entre paréntesis creatividad, porque muchas veces uno no encuentra una actividad que hacer cuando es más fácil de lo que uno cree. Doy rápido este ejemplo y ya termino, Amílcar, te lo prometo. Es decir, por ejemplo, si yo descubro que una persona le gusta, no sé, las películas de Marvel y lo veo que está confundido, que está deprimido, no hace falta que yo gaste un gran dineral o mucho tiempo, sino que simplemente le digo, Pepe, vení, el sábado vamos a ir y vamos al cine y vamos a ver la película que a vos te gusta. ¿Sí? Entonces, por eso les pongo el tema de la creatividad, porque muchas veces simplemente es sentarse un poco y pensar qué cosas podemos hacer para compartir con otros amigos y que sea sano y que sea también constructivo y que no nos provoque volver a caer en este ciclo adictivo. ¿Sí? Ahora sí terminé, Amilcar. Muchas gracias por tenerme paciencia, chicos. No sé si se entendió todo. Perdón si me extendí.
Gracias dejo de a vos, compartir. amigo. Estuvo Gracias, Guido. perfecto. Sos un crack. Gracias por la explicación. En 5 minutos, antes de irnos a grupos pequeños, dijera Mauri, raudamente, voy a invitar a Néstor a que en 5 minutos, 4 y medio, hable un poquito acerca de su testimonio con respecto a esto de las vías de escape. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo resumo en 5 minutos, 4 minutos y medio todo? Pero eh, hablando un poco sobre lo que compartió Guido y respecto a mi testimonio, digamos, eh, quiero ser rápido. Mucho tiempo fui esclavo, ¿no? de la pornografía, de actividades compulsivas, atracción al mismo sexo, muchas cosas, digamos, ¿no? Como estaba consumido en eso. Eh, Básicamente estuve como más de 10 años en eso, digamos, ¿no? Ocupando mi economía, que después el Señor me mostró que todo lo que provenía de Él a través de mi trabajo lo estaba utilizando para otras cosas que no debía y un montón de cosas que me generaban placer, ¿no? Y el año pasado, cuando Guido dio la charla de grupo pequeño, eh, después comenzamos a tener una así conversación, digamos, de día a día, digamos, de cómo llenar el ciclo y todo, y comenzar a aprender a ser flexible con uno mismo, ¿no? Yo por ahí soy muy ansioso, ¿no? Tengo muchísimas actividades diarias, trabajo bastante, entonces como que tuve que comenzar a tomar decisiones firmes y también flexibles, ¿no? Eh, por ejemplo, yo me di cuenta que llevar el teléfono a mi cama me hacía mal, ¿no? O sea, era como un punto débil, digamos, una debilidad que yo tenía. Entonces, bueno, decidí comprarme un despertador. Entonces, bueno, ese fue un método, digamos, que yo dije, bueno, a ver, tengo el despertador y también llevaba el teléfono a la cama ese y veía que me iba mal. Entonces, bueno, sabemos que esa es mi debilidad, entonces dejo el teléfono en la mesa de luz o en la mesa en otro lugar. Eh, entonces, ese sería como uno de los mecanismos, ¿no? Después, otras cosas que yo, como que me encerré mucho, me nucleé, digamos, y fui como muy excesivo en la decisión de no juntarme con gente del mundo, digamos, ¿no? Entonces, como que era iglesia, trabajo, mi casa, ¿no? Entonces, comencé a tener un poco más de vida social sana, saludable, eh, tal vez con gente que no es de la iglesia, pero personas que no eran no son de mala influencia para mí. Y en ese sentido, como que Guido puede decir que me fui al otro extremo, demasiada vida social, pero por ende, o sea, yo lo que me di cuenta es que la soledad era mi punto débil, digamos. Entonces comencé a tomar otro tipo de actividades, ¿no? Ahora, hoy en día, por ejemplo, descubrí que me gusta, creo, pintar, por ejemplo. Entonces, una actividad que estoy haciendo ahora es pintar, ¿no? Comencé clase de pintura. Otra cosa que me gusta hacer, pero me cuesta mucho, lo admito, era la lectura, ¿no? Leer. No sé qué me pasó en la universidad, leía muchísimo y después parecía que me volví un alfabeto. Y bueno, ahora estoy comenzando a leer nuevamente y tomar ese hábito, ¿no? Como que ocupar el tiempo que yo ocupaba para otras cosas en la lectura. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Vivo en el Espíritu de Tozer, que es muy bueno, lo recomiendo. Y, y bueno, y un montón de cosas que tuve que ir ahí haciendo negocio, como que conmigo mismo, y permitiendo que el Espíritu Santo sea quien obre también, por supuesto. Me di cuenta que nada podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Y, y bueno, después también ser intencional en buscarlo a Él, ¿no? Sé que es muy difícil, digamos, porque es como que una guerra ahí, ¿no? Una guerra entre mi carne, que tiene hambre, ¿no? Y lo que el Señor quiere, ¿no? Es como
ahí, batallar contra eso y sé que con la ayuda del Espíritu Santo se puede. Eh, Ser intencional en la búsqueda de Él, ¿no? Practicar la presencia del Señor. Me di cuenta que en esos tiempos, la semana pasada no estuve en la charla de Aldo, pero estuve mirando en la semana la charla de la semana pasada, que estuvo muy buena. Eh, Ese impulso, ¿no? Como que ese impulso sexual que uno tiene, como, no sé, ser intencional, ¿no? En postrarme ante la presencia de Dios, entregárselo al Señor y todo eso, empezar a orar, empezar a clamar por el Señor, que Él llene todo eso, entregárselo al Señor y cómo eso se va en un momento, ¿no? No fue fácil, no es fácil tampoco, eh, pero sé que si planificamos, si estamos rodeados de personas que nos puedan ayudar, de tener un rendidor de cuentas, tengo un amigo en la iglesia con el que hablo siempre, eso también me ayudó muchísimo, porque era, hasta, hasta después le contaba a Guido, había como que no le contaba cosas con tal de tener vergüenza, ¿no? Y decía, pero ¿por qué si un amigo de rey le digamos a contarle, mirá, caí en esto, caí en pecado, caí en adicción sexual, bueno, hablemos sobre eso, qué pasó, dónde, qué sucedió para que caigas en eso, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy cansado, bueno, descansa más, trabaja un poco menos, reordena tu agenda. Eh, que es algo que estoy haciendo muy de a poco, ordenando mi agenda laboral, que creo que es mucha. Y entonces son como muchas pequeñas cosas que fui haciendo y aún las sigo haciendo para poder, para poder ser libre de esto, ¿no? Y, y ponerlo a Cristo en el centro. Creo que hay una frase de Torce que dice, la mejor manera de dejar a Cristo en el centro, de poner así a Cristo en el centro, es dejando fuera al enemigo. Entonces es como no permitiendo que el enemigo entre, ¿no? Porque es como eh, también conocer la persona del Espíritu Santo, conocer quién es, ¿no? Y todo lo que sucede después, las consecuencias, como decía Guido, entristece al Espíritu Santo, disminuye nuestra relación con Dios. Es como que hay un alejamiento, ¿no? Como que uno se siente vacío, se siente sucio, ¿no? Todas las consecuencias de caer en pecado. Entonces, bueno, eso más o menos lo que quería comentar en este, creo que me pasé el tiempo, pero eh, eso es lo que más o menos quería comentar a grosso modo, hay mucho más, pero eso quería compartir. Gracias, Néstor. Gracias por compartir y abrir tu corazón. Guido, vamos a cerrar con una oración, por favor. Padre Celestial, te doy gracias primeramente por este encuentro, te doy gracias por este momento que tuviste planificado desde la eternidad para que sucediera. Te pido, Señor, que en estos momentos simplemente nos estés dando tu ayuda espiritual, pero también nos estés capacitando para poder tomar decisiones, para poder tomar acciones que nos ayuden a dejar el ciclo, pero no con una idea de superación personal, sino con una idea también de acercarnos cada vez más a vos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te pido que tú estés bendiciendo sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.